Arriba. Buenas tardes, doctor. Agradezco este momento que me está brindando por poderme evaluar este caso clínico. Mi nombre es Lice Ramos Moscoso. Mi caso clínico es de la especialidad de medicina, de la área de infectología. Voy a comenzar con mi caso clínico. Mi caso clínico, mi motivo de consulta es fiebre mayor de 39 grados y dolor de garganta. La historia de enfermedad actual: paciente masculino de 34 años de edad, de origen de Veracruz, de México, está casado y profesión actuario. Realizó el paciente, el paciente realizó viaje a Europa 15 días antes de su ingreso, 15 antes de su ingreso realizó el viaje. Y luego cuando regresó, 2 días antes del ingreso, eh, se reunió con su familia en Veracruz, donde consumió pescado y marisco. Paciente refiere también que 2 de sus familiares presentaron síntomas similares, pero lo manejaron con tratamiento en domicilio. También paciente informa que recibió vacuna de sarampión hace 3 semanas antes del ingreso. 2 días antes del ingreso, el paciente inició con fiebre de 38 grados, sin predominio de horario y malestar general. Al siguiente día eh, presentó cefalea de predominio occipital de moderada intensidad y mialgia. Acude al médico privado, donde le da un diagnóstico de sinusitis y le receta ketoprofeno y paracetamol. Al tercer día de los síntomas, presenta fiebre de mayor de 39 grados, acompañado de odinofagia leve y vómito solo en una ocasión. El paciente niega sintomatologías urinarias y no hubo cambios en sus evacuaciones, ni presenta dermatosis. El paciente acude a emergencia por presentar los síntomas con severidad. En antecedentes, el paciente tiene antecedentes personales, tiene una predisposición de carga genética en diabetes tipo 2. En no patológico, niega tabaquismo y alcoholismo, y antecedentes familiares, tiene una hija que tiene dermatitis atópica. Al examen físico, signos vitales: frecuencia cardíaca de 100, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una tensión arterial de 110/73 milímetros de mercurio, temperatura de 37 grados, peso de 80, una talla de 1,77 metros, un índice de masa corporal de 21,8. No presenta palidez ni ictericia, buen estado de hidratación general, cavidad oral sin úlceras orales ni hipertrofia. Amigdalina. No tiene descarga retrofaringe, no exudado. Solo el paciente al examen físico se ve en cuello únicamente en el lado izquierdo, ganglios angulados movibles, menores de 1 centímetro en cara lateral izquierda. No presenta ganglios axilares ni inguinales. Cardiorrespiratorio sin compromiso, un abdomen sin visceromegalia no doloroso, y a la palpación. Extremidades superiores e inferiores sin alteraciones, piel sin dato de dermatosis. Mi planteamiento sindrómico:
Síndrome Lice, febril. vamos a parar ahí y vamos a entender el Ya, caso primero. ya. ¿Ya? Óyeme, háblame de la semiografía de la fiebre. Olvídate de este paciente. Dime los elementos que tú buscas para explorar la fiebre. Utilizo Alicia Faredusa. Alicia. Actitud. No, Ya me olvidé. pero es el motivo de consulta de tu paciente. Por tanto, tú tienes que hacerle la lista fredusa sí o sí. Cuando vayas Sí. con el caso clínico al hospital donde te manden, no vas a tener una historia clínica, tú lo vas a tener que hacer. Entonces, tú tienes que hacerle la semiografía de los síntomas que traiga y el motivo de consulta es obligado. Entonces, esto no se te puede, te voy a hacer la misma pregunta en todos los casos clínicos. Por tanto, tú tienes que estar esperando esa pregunta y tienes que sabértela. Óyeme, ¿qué importancia tiene esto que me dice que tiene una carga genética de diabetes tipo 2 para este paciente, para esta enfermedad? ¿Tiene predisposición para adquirir la diabetes? Sí, es decir, tiene una carga genética de, al parecer, familiares diabéticos, pero ¿qué importancia tiene para la enfermedad actual? Mm, Ya que puede afectar a los pacientes que tienen enfermedad de base, puede llegar a diabetes, una enfermedad de base, algo así. No, no tengo muy claro. Claro, un paciente con la enfermedad que tiene tu paciente se ve más en pacientes que tengan una enfermedad de base, ¿verdad? Que tengan un terreno de riesgo como es la diabetes. Sí. ¿Y te recuerdas cómo se clasifican las complicaciones de la diabetes? Las complicaciones se clasifican en agudas y crónicas Esa es una. y en vasculares. No, las agudas No me las digas. Nada más quiero la clasificación. Agudas y crónicas, y las crónicas se clasifican en vasculares, las vasculares micro y macrovasculares. micro y macrovasculares. Y hay otra clasificación que yo les enseño a ustedes. Eh, neuro, neuropatías diabéticas. No, esa es una complicación microvascular, Mm, macrovascular. más- No, otra clasificación, infecciosas y no infecciosas. Entonces, el diabético también, tú pudieras decir ante esta pregunta, el diabético también está predispuesto a las infecciones. Entonces, aquí este paciente al parecer tiene una enfermedad infecciosa. Óyeme, ¿qué importancia le atribuyes a una estancia de 2 días en Veracruz con su familia? que consumió pescado y marisco, alimentos contaminados para que desencadene su enfermedad. ¿Qué enfermedad? Mm, Como la salmonella tifi, que viene de alimentos contaminados, de aguas y alimentos contaminados. Otra enfermedad que se puede transmitir así a través de los mariscos. Mm, Para ver, el marisco, pues, citomegalovirus. Mm. Otra, El virus de Epstein-Barr, que es el mononucleosis. no. Yo te estoy preguntando, ¿qué otra enfermedad pudiera estar relacionada con la ingestión de marisco, que fue el antecedente que él tuvo?
La salmonela bien, pero hay otra enfermedad que también se ve más que la salmonela, que es secundaria a comer mariscos y pescados contaminados. El cólera, el virus del cólera, no se te olvide. ¿Qué es lo que es mialgias? Las mialgias son dolores musculares, ¿Qué es lo que es odinofagia? dolor a la deglución de alimentos. Dime el mecanismo de producción de los vómitos. No, no me acuerdo de esto. Dime los tipos de vómitos que tú conoces. Tipo de vómitos, los vómitos explosivos, los vómitos este, recurrentes. Los vómitos explosivos en proyectil quiere decir que no están precedidos de náusea. Dime una enfermedad donde suceda eso. No, no me acuerdo. En la meningoencefalitis. Y esos son los vómitos centrales que no están precedidos de náusea, vómitos en proyectil. Y los otros vómitos son los vómitos periféricos, que sí están precedidos de náusea y son los vómitos del tracto digestivo, de la gastritis, la duodenitis. De acuerdo al aspecto del vómito, ¿cómo tú lo clasificas? Agudos y crónicos, ¿eso? No, al aspecto. Yo miro el vómito y cuando yo miro el Ah, vómito lo clasifico. es vómito alimenticio y el Vómito otro alimenticio. vómito líquido. Sí, en agua de arroz, ese vómito. No, Esas todas son las las cosas. diarreas en agua de arroz, del cólera. Ajá. Los vómitos acuosos, biliosos, alimenticios, hemáticos y fecaloideos. Óyeme, ¿por qué este paciente tenía 100 de frecuencia cardíaca? Eso estaba con una disociación de pulso, temperatura. ¿Sí? ¿Qué temperatura tenía? Tenía, estaba entre 39 a 37 de temperatura. 37, ¿no es motivo de consulta, no es fiebre? Sí. ¿Y 37 es fiebre? No, 37,5 recién se para No te escuché bien. en 37,5 arriba y es fiebre. Entonces, ¿tenía fiebre o no tenía fiebre tu paciente? Al momento de la exploración física, no, no tenía fiebre. Ah, cuando lo exploraste no, pero el motivo por lo que él viene es por fiebre. Sí, fiebre. Y debía de ser de 39 grados. 38, 39. Entonces, ¿habrá disociación del pulso con la temperatura? Sí, porque a temperatura alta baja baja la frecuencia cardíaca. Pero tenía 100, está Pues, alta también. 110, ¿verdad? Es decir, la disociación pulso-temperatura es cuando yo tengo fiebre, 39, Ajá. y tengo 60, 64 de frecuencia cardíaca. Cuando yo esperara que estuviera taquicárdico por la fiebre que tiene, lo encuentro bradicárdico o una frecuencia baja. No, este paciente no tiene disociación pulso-temperatura. ¿Por qué tú crees que esté con taquicardia? Mm, Por una, por un aumento.
Ahí sí no sabría. ¿Mm? Ya me he perdido esto. Oye, ¿tú recuerdas un síndrome que había antes que se llamaba síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Sí. Y uno de los criterios era taquicardia, precisamente cuando esté por encima de 90, no tenía que llegar a 100. Un paciente con una frecuencia cardíaca por encima de 90 que esté con fiebre, eso habla de inflamación, eso habla de respuesta inflamatoria. Y yo tengo que seguir lo importante porque me puede llevar al shock séptico o a la sepsis. Óyeme, háblame de las cadenas ganglionares de cabeza y cuello. Eh, peri- periorbitario. ¿Eso es la órbita o la órbita es esto que tengo aquí del ojo? No, Pre, no, no. pre, Pre- aur- aur- auricular. preauricular. Si hay uno pre, Post- Hay post no, retro, retroauricular. retroauricular. Ya. Otro, Mm, Ganglio cervical. No, no, no. aquí debajo, Mentón. no, mentón es esto. Aquí debajo del mentón, No, no me acuerdo. si es debajo del, no me digas, no me acuerdo. Si es debajo del mentón, ¿cómo se llama? Mentoniano. Submentoniano. Y aquí debajo, Mandíbula. si está debajo, Sub. Mandíbula. submandibular. Aquí atrás, Occipital. si está debajo del occipital, Cervical. si está debajo del occipital, Sub. Occipital. suboccipital, Ya. delante del esternocleidomastoideo, Mm, Ay, no me cervical acuerdo. anterior y por detrás cervical posterior. Bien, háblame de los síndromes que tiene este paciente y del síndrome fundamental. Ya. Yo planteo un síndrome febril de origen desconocido, un síndrome meningio, no, un síndrome febril de origen desconocido por la fiebre de mayor de 39. Óyeme, y el síndrome febril de origen desconocido, ¿cuántos días tiene que tener un paciente para tú plantear una fiebre de origen desconocido? Más de 7 días. No, Eso ya sería. mm, Más de 21 días. más de 21 días. ¿Y este paciente tiene más de 21 días con fiebre? Mm, a ver. mm, No, tiene No tiene 7 más de días. 20. ¿Eh? Tiene ¿Cuánto? 5 días. 5 días. ¿Cómo sería el síndrome? Agudo, eh, crónico y prolongado. La ¿Este cómo clasificación sería? de tipo crónico. No, agudo, agudo. Fiebre de origen agudo. ¿Por qué agudo? Porque tiene hasta 7 días. Ah, porque es hasta 7 días, solo tiene 5, ¿verdad? Entonces tiene un Sí. síndrome febril agudo. Otro síndrome. Síndrome meningio con la cefalea que presenta a nivel occipital. Óyeme, pero el síndrome meningio no te tiene que dar signos meningio. Sí. ¿Cuál es Pero el también lo signo? tengo.
¿Cuáles son los signos meningios que tú conoces? El Babinski. No, Babinki no. No, no. Voy a buscar otro. Kernin y Brusinki. La rigidez de nuca. ¿Tu paciente tiene rigidez de nuca? No, No, solo que entonces, presenta cefalea. entonces, ¿cómo se llama el síndrome cuando tiene cefalea solito? Sí, síndrome cefaloálgico. Cefalálgico o síndrome neurológico sensitivo. Ah, es, Ahora sí. mm, Otro, tenía en duda en eso. otro síndrome. Ya. Síndrome adenémico por el ganglio anular móvil que tiene. ¿Cómo se llama el síndrome? Síndrome adenémico. Adénico. 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 De Ya, adenopatía. Adénico. Otro. ya. Síndrome de miofacial o poliomialgia. A ese le vas a poner síndrome osteomio articular, soma. Soma doloroso. Síndrome osteomio articular doloroso. Otro. Y aquí tenía duda en síndrome tugénico, ¿Cómo? odinofagia. Tusígeno. ¿Por qué? Que no pillé algún síndrome de odinofagia, que era lo que me faltaba. Porque no pillaste un síndrome de odinofagia. Cuando tú tienes un paciente con dificultad para tragar, ¿cuál es la causa fundamental? Mm, Problemas en las amígdalas. Problemas Problemas, respiratorios superiores, ¿verdad? sí. Entonces tú podrías plantear un síndrome respiratorio alto, pensando Mm, en una de esas causas. mm, Otro, ah, Solo tendría eso. No, el síndrome de Eperemes, síndrome emético. emético, por Bien, el vómito. sigue. Ya. En mi diagnóstico, en mi síndrome fundamental, elegí el síndrome febril agudo. Síndrome febril agudo. ¿Por qué elegiste ese síndrome? Este, por la fiebre, que es lo que principalmente le molesta al paciente. La fiebre. ¿Qué viene ahora? El planteamiento, el diagnóstico diferencial del síndrome. Vamos. Ya. En mi diagnóstico diferencial planteo un linfoma de Hodgkin por la fiebre y la inflamación o el ganglio que tiene en el cuello. ¿Y por qué tú crees? Eso parece un linfoma, pero ¿por qué no es un linfoma? Porque Es decir, diríamos, a pesar de que tiene fiebre y una adenopatía cervical, el paciente no tiene, anemia. ¿eh? Anemia. No vi ¿Qué más? anemia. O no, no hay diagnóstico de cáncer. No. ¿Qué otros elementos tiene el linfoma que no los tiene este paciente? ¿Dónde? Sí. Eh, que no es mayor de edad. No. Los linfomas, los linfomas generalmente pueden ser en cualquier grupo de edades, porque tenemos dos tipos de linfoma, el Hodgkin y el no Hodgkin. Uno es mayor en el viejo y otro menos en el frecuente en el viejo. Pero todos ellos tienen en común que hay pérdida de peso, sudoración nocturna, prurito, y generalmente son adenopatías en varios grupos ganglionares, no es una adenopatía solita.
Entonces tú ahí haces el diagnóstico diferencial. A pesar de que tiene un síndrome febril y tiene una adenopatía, pero no encuentro adenopatías en el resto de los lugares, en el resto de las localizaciones, y además no hay prurito, no hay pérdida de peso, no hay visceromegalia. Otro diagnóstico diferencial. Una salmonelosis típica. Por qué no es? Presenta fiebre, malestar general, cefalea, mialgia y vómito, pero no presenta diarrea con sangre. Es decir, que muchas veces presentan diarrea con sangre y este paciente no lo presenta. Bien, otro. Este otro, dengue. ¿Por qué no tiene dengue? Porque no tiene dolor retroocular. Presenta mialgia, presenta dolor y presenta fiebre, pero no hay dolor retroocular. Y todos los dengue en medicina 2 más 2 no da 4. Son enfermos, no enfermedades. Pero está bien, eso que me has dicho. Otro diagnóstico diferencial. El citomegalovirus ¿Qué da el citomegalovirus? da fiebre, da dolor de garganta y da dolor muscular. ¿Y por qué no es si se parece a eso? Mm, Creo que también presenta ¿Es un citomegalovirus o es un diferencial? diferencial. ¿Y por qué entonces, si tiene eso que tú me has dicho, lo tiene el paciente y lo tiene el citomegalovirus? ¿Qué es lo que tiene el citomegalovirus que no tiene este paciente? eh, a los ganglios ¿Qué pasa en los ganglios? no presenta. Me olvidé colocar Otro diagnóstico diferencial. el mononucleosis ¿Por qué no tiene una por el virus, mononucleosis? porque no tiene, presenta fiebre, dolor de garganta, tiene los ganglios inflamados en el cuello, pero no presenta vasos inflamados. ¿No presenta? Vasos, el vaso no está inflamado. El vaso no está inflamado. Así Sí, se, así se dice. no, plenomegalia. Ah, no hay esplenomegalia. ¿Y qué otra cosa tiene la mononucleosis infecciosa que no tiene tu paciente? Mm, ¿Qué otro nombre recibe la mononucleosis infecciosa? Virus de Steinbach. Ese es el virus que lo produce. Pero ¿qué otro nombre tiene? Enfermedad del beso. Enfermedad del beso. Y cuando tú examinas este paciente, ¿qué le encuentras? Sí, bien, el monocrosis da por el beso, la saliva, transmisión de alimentos, también transmisión de eso, pero por alimentos no. Generalmente en la mononucleosis hay una amigdalitis importante, exudativa. Hay exudados a nivel de las amígdalas que no los tiene tu paciente, son los que tienes dolor de garganta, dolor en orofaringe o dinofagia. Bien, ¿qué tú crees que tiene tu paciente? Una fiebre, yo planteé una fiebre tifoidea como diagnóstico. Una fiebre tifoidea, si tú me la pusiste como diagnóstico diferencial. Por la salmonelosis, ¿no? ¿Es un diferencial o es un presuntivo? Parece un tipo. Es un presuntivo. Yo tengo, no sé si puedo preguntar, tengo una duda. Estaba leyendo de la vacuna del sarampión como antecedente que tiene el paciente.
según lo que estaba que la vacuna daba como reacción adversa, fiebre, daba vómito, daba cefalea y también daba los ganglios en adultos que se colocaban la vacuna del sarampión y daba este, más de 3 semanas, más de 21 días. 3 semanas con fiebre. Ajá, Y este nada reacción más tiene adversa. 5 días. Sí, pero él se colocó hace 15 días, ¿no? La vacuna. Pudo haber presentado. Entonces tienes que definirlo si es un diagnóstico diferencial, lo pudiste haber puesto como un diagnóstico diferencial, o si es tu planteamiento presuntivo. eh, Pero no comprendí muy bien cómo lo tendría que poner la reacción adversa de la vacuna del sarampión. No, pero lo que tú me has dicho es que produce toda la sintomatología que tiene mi paciente, lo que se extiende la sintomatología por más tiempo. Ujú. Sí, pero ¿cómo tendría que ponerlo en mi diagnóstico diferencial? ¿Reacción adversa de la Pero vacuna? fíjate, los dos primos de allá, donde él estaba en Veracruz, tuvieron lo mismo que él y no se pusieron la vacuna. ¿No te llama la atención? Sí, a mí por eso no lo coloqué. Entonces, yo lo pondría como diagnóstico diferencial, sí, lo podría poner, pero no como presuntivo. Ahora, dime las formas clínicas de la fiebre tifoidea, formas de presentarse una fiebre tifoidea. No, no, ya me. Y si tú me pones a mí diagnóstico presuntivo fiebre tifoidea, yo quiero saber la forma clínica que tiene. Se las di en la clase. Tienes que revisar eso. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿fiebre tifoidea es diagnóstico presuntivo o es diagnóstico diferencial? Diagnóstico diferencial. Ya quedé en duda, doctor. ¿Y qué tiene el paciente entonces para ti? Una fiebre, tifoidea, no, por salmonelosis. Pues es una fiebre tifoidea. Si es por salmonella, es una fiebre tifoidea. Sí. Bien, tienes una fiebre tifoidea en este paciente. La sospecha tuya. Indica laboratorios. Voy a pedir hemograma para ver la hemoglobina. ¿Qué esperas encontrar? Recuerda, ya tú estás grande. ¿Qué tú esperas encontrar en el laboratorio? Anemia. Hemoglobina. ¿Y por qué esperas encontrar anemia? Porque cuando hay fiebre, hay deshidratación. No, si esta paciente no estaba deshidratada. No. Mm, ¿Cuáles son las complicaciones más importantes de la fiebre tifoidea? mm, ¿No sabe? ya. Mm, Hemorragias de las placas de Peyer y ah, perforación de las placas de Peyer. Perforación y hemorragia. Entonces, si tiene hemorragia, puede tener anemia. Pero hay una forma clínica también de las que no me pudiste decir que se llama depresión medular.
Entonces, si afecta la médula, puede haber anemia también. Hay depresión de la serie roja y hay anemia en el paciente. ¿Qué más puedes encontrar en el hemograma? Puedo encontrar leucopenia, Puede haber mm, leucopenia. ¿Qué quiere decir leucopenia? aumento de los leucocitos. ¿Tú crees? No estoy segura. Disminución de los leucocitos, leucopenia, leucocitosis aumento, leucopenia disminución. Pero puede haber leucopenia porque la salmonela produce depresión medular. Igual que hay anemia, hay leucopenia y hay trombocitopenia. Puede haber de esas tres cosas, pero no lo hay. Eso te llega normal. Pero ¿cómo te pudiera llegar también el leucograma tratándose de una salmonela tifi? Normal, Puede llegar normal, pero no te ha llegado normal, te ha llegado alterado. ¿Cómo te puede llegar también? con neutropenia. Neutropenia. No. Mm, no, no sé, ya. Con leucocitosis, con con polinucleosis, es decir, con neutrofilia, con leucocitos neutrófilos alto. Es lo más frecuente, porque lo otro es depresión medular. Pero aquí puede llegarte, como se trata de una bacteria que es la salmonela, te puede llegar los poli aumentados. ¿Qué otra cosa en la serie roja del hemograma? Mm, no, no, ¿Qué otra cosa mide el hemograma? Ya viste la hemoglobina, viste los leucocitos, te hablé de las plaquetas y falta otra cosa. los reticulocitos. No. Un reactante de fase inflamatoria, de fase aguda. ¿Cuál es? ¿Eh? Los linfocitos. Reactante de fase aguda. Los La velocidad, eritrocitos. la velocidad de sedimentación globular, la eritrosedimentación. No se te puede olvidar lo del hemograma porque eso lo has visto ya varias veces, lo hemos escrito en la pizarrita muchas veces. Todo lo que evalúa serie roja, serie blanca, plaquetas y velocidad de sedimentación globular. ¿Qué más le indicas a este paciente? Pero fíjate, en este paciente, discúlpame que vuelva atrás, en este paciente lo que tenía en el hemograma, en el leucograma, era una linfocitosis, predominio de linfocitos, no de polimorfo. ¿Qué más le indicas? Mm, un examen de ese por cultivo. De sangre no le vas a indicar nada más. No. No sé, una reacción de huida. Ah, le vas a indicar un test de Widal. ¿Qué más le indicas de sangre? Mm, ya, ya, pues.